Y hace unos días Miguel Wiñaski nos decía algo así como, excepto que Argentina rompa todos los manuales, debería ganar la oposición. Pero la Argentina es de romper todos los manuales. Y uno se pregunta en este panorama que tenemos, ¿qué va a pasar? Todos, en términos de la política, más allá de qué es lo que está pasando en el día a día. Vamos a ver si este politólogo y consultor tan conocido puede darnos algunas claves. No necesita presentación. Sergio Berenstein, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, un abrazo grande, Miguel, un placer charlar contigo. Sergio, Wiñaski nos decía esto y yo coincido. La Argentina ha roto todos los manuales y quién sabe, ahora uno dice, ¿cómo es posible Sergio Massa, superministro, hombre que tiene un 120, 140% de inflación, una Argentina que tiene esta crisis tan grave socioeconómica y que algunos ven como incluso la posible continuidad? ¿Cómo estás viendo el panorama? Primer punto, Miguel, estamos en un proceso electoral ahora distinto al que teníamos hasta hace unas semanas, porque la definición de las candidaturas obviamente terminó constituyendo eh, un entorno diferente, fundamentalmente porque el oficialismo eligió la fórmula que en principio lo pone en una situación de competitividad relativa. Digo relativa porque hasta hace poco, bueno, parecía que Cristina iba a optar por una fórmula más, entre comillas, propia, más pura del kirchnerismo, y esto efectivamente le dejaba a Juntos por el Cambio un espacio enorme para ganar hasta en primera vuelta, ¿no? Esto con Massa Rossi genera por lo menos algún interrogante. No quiere decir que no se pueda dar ese escenario de triunfo en primera vuelta de la oposición. Lo que está claro es que es una fórmula más competitiva. Segundo punto, esto paradójicamente, al margen de que la economía está muy, muy mal y que Massa es el ministro de Economía, y esto sí merece una reflexión eh, adicional. ¿Por qué? Porque indudablemente la situación actual, con una inflación alta, con un nivel de actividad que se está efectivamente desacelerando, hay múltiples indicadores que marcan que esta es una economía que está este año al margen del primer trimestre, a partir del segundo cayendo a un ritmo bastante importante. Algunos economistas calculan que la caída del producto este año, Miguel, va a estar entre 3 y 4%. Y dice, bueno, alta inflación, caída del crecimiento, caída del ingreso, ¿cómo puede ser que un ministro de Economía de un gobierno de estas características sea el candidato a presidente y sea competitivo? Bueno, nunca hay que mirar aislado lo que hace un gobierno o una fórmula, hay que mirar el contexto del sistema. Y ahí lo que uno ve es una oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, que hasta hace un tiempo efectivamente tenía un panorama muy despejado y ahora se le complicó en dos dimensiones. Primero por la interna, que es muy violenta, y segundo porque el oficialismo efectivamente ha puesto toda la carne del asador con dos criterios, unidad y gestión, vale decir, mostrar un peronismo unido. Ayer vimos la foto en la inauguración, bueno, inauguración entre comillas, ¿no? En esta Ujú. válvula, este tramo del gasoducto Néstor Kirchner La que se termina. preinauguración, Exacto. En Argentina estas obras se inauguran varias veces, ¿no? claro. Es un clásico del kirchnerismo. Pero bueno, lo cierto es que hay una foto de unidad, a pesar de que hubo una humillación adicional, nueva, de Cristina al actual presidente. Esa foto pesa. ¿Por qué pesa? Porque en el oficialismo lo que hay es un intento de contrastar la unidad del peronismo con las diferencias que son visibles en la principal coalición opositora. Ahora, el otro elemento que hay que tener en cuenta, el tercer elemento, es que el fenómeno, entre comillas, muchas comillas, Milei, está experimentando ahora una reconfiguración. Digamos, muchos veían una elección en tercios. La verdad que con Eduardo D'Alessio, con quien yo hago todos los sondeos, nunca tuvimos ese escenario, pero bueno, muchos colegas lo veían y algunos hasta lo siguen viendo. Eh, Lamentablemente para mi ley todo eso ha cambiado porque su capacidad de organización política no traduce, no refleja su inserción mediática y sobre todo su popularidad en los segmentos más jóvenes de la población.
y eso, en detrimento de sus chances, ha afectado indudablemente la capacidad de conformar una candidatura competitiva, por lo menos hasta ahora, de cara a octubre. En conjunto, ¿qué tenemos? Un oficialismo más fuerte, una oposición más débil, una economía complicada pero no colapsada. La oposición siempre pensó que la economía se iba a complicar tanto que el oficialismo iba a terminar, digamos, aún más débil. Eso no pasó y probablemente no pase. Y esto, en todo caso, lo que muestra es un oficialismo con más recursos, más resiliencia y más que, digamos, deseo de aferrarse al poder de lo que muchos pensaban, y una oposición un tanto ingenua, y hay que decirlo, con diferencias internas que generan alguna duda respecto de su posibilidad o su capacidad de rearticularse luego de las primarias de cara al proceso que vale, obviamente, que es el de octubre. Sergio, tengo un par de preguntas. Una, ¿cuánto cambió la sociedad argentina entre el 2015 y este 2023? Digo, es verdad que la rapidez de los acontecimientos hoy es enorme y que el empoderamiento y que los chicos y que hay toda una cultura nueva que no sé hasta dónde la política entiende, pero digo lo del 2015 porque cuando Mauricio Macri gana esa elección famosa, yo diría la tuvo como jefa de campaña a la vicepresidenta actual que hizo todo lo posible para que no ganara Daniel Scioli. Le puso todas las piedras y con todo eso Mauricio Macri gana por 1,5 puntos. Digo, es un dato. La pregunta es, hoy, esa conformación que teníamos de la sociedad y cómo leía y este peronismo que tiene un nivel, digamos, de piso que siempre está ahí tan alto, ¿hay una novedad? ¿Hay algún votante que no le importa? Hay un gran voto que se está dando y que te lo traigo también como pregunta que tiene que ver con eh, el ausentismo y con los votos en blanco y con el hartazgo. ¿Cómo crees que la política actual, primero, si tiene una similitud con ese 2015 y segundo, cómo estás leyendo esta realidad del votante? Miguel, hay varias diferencias importantes. Primero, es una sociedad mucho más pobre que la del 2015, ¿no? Mm. Una sociedad que ha vivido un descalabro económico fenomenal, eh, que se pone de manifiesto a partir del 2018 a la fecha, pero que obviamente las raíces hay que buscarlas en esta especie de locura que fue duplicar el gasto público en 20 años. La Argentina hoy tiene un estado absolutamente infinanciable, que en la mayoría de sus dimensiones es incapaz de brindar los bienes públicos esenciales, ¿no? Seguridad, acceso a la justicia, educación, salud, cuidado del medio ambiente. Eh, Todo eso la Argentina lo hace muy, muy, muy mal. Eh, entonces hay ahí un elemento que es vital porque es una sociedad más fragmentada, más pobre. Este era un país de clase media, aunque había, por supuesto, diferencias sociales muy fuertes, todavía había como una especie de ilusión de movilidad social ascendente. Todo eso se rompió. ¿Mm? Hoy el que nace pobre sabe que es muy difícil que salga a la pobreza. El que nace rico, curiosamente, es una porción ínfima, ¿no? Pero sabe que pase lo que pase, también va a estar bien. Eso en la Argentina antes no pasaba. Segundo elemento muy importante, el fracaso de la administración Macri. A muchos les duele que uno hable así, pero la verdad que terminó muy mal. Eh, bueno, le genera a la oposición un problema, porque antes la oposición le decía a la sociedad, miren, la economía nosotros la resolvemos, el problema es la política. ¿Mm? Y lo que demostró la oposición en el poder es que no solamente no resolvió la economía, sino que la empeoró, y que la política que había resuelto relativamente bien, bueno, ahora resulta que tenemos dudas, porque lo que dice Macri es que hay que confrontar, lo que decía Macri desde 2015 a 2019 es que había que buscar la unidad, ¿no? De hecho, unos tres pilares de Macri, recordemos, era la unidad nacional, la lucha contra la pobreza y la lucha contra el narcotráfico. Esos eran los tres pilares de Macri de 2015. Bueno, el de la unidad ya no lo tiene más. Y ahora lo que Macri dice es hay que confrontar. Y su candidata, que es Patricia, lo pone de manifiesto y le va muy bien en las encuestas. Entonces, ahí hay un cambio muy importante. Entonces, Macri no resuelve la economía y complica la política, curiosamente. Y bueno, digamos, él llega a terminar su mandato, a pesar de ser un presidente no peronista, el primero desde Alvear, precisamente porque trató siempre de articular algún tipo de vínculo con la oposición, que aparentemente ahora
está como rechazando ese camino, ¿no? Eso genera obviamente muchos ruidos, a punto tal que el gobierno nacional, yo creo de manera absolutamente irresponsable, está utilizando esta bandera de la potencial violencia, habla de muertos, de asesinatos, lo cual es una locura, porque implica que la democracia argentina efectivamente es muy, muy endeble, cosa que yo creo que no es así, es una estrategia de campaña, me parece ridícula, peligrosísima, antidemocrática y mentirosa, porque eso no pasa en la Argentina. No hay nadie que esté buscando la violencia, no hay riesgo de violencia, no hay grupos violentos, excepto que el gobierno diga, si nos echan del poder, nosotros seremos los violentos. Si hacen así, están violando la Constitución. Mm. Los fiscales deberían intervenir, ¿verdad? La política del miedo que se está nuevamente lanzando Claro. en la palestra. Hablaste de Patricia y hablaste un poco de la interna de la oposición. Ustedes la están siguiendo y midiendo. ¿Cómo está esa interna que parece tan importante, obviamente? Es muy importante porque justamente lo que se dirime acá es más que una candidatura, digamos. Yo creo Ujú. que hay una posición narrativa, discursiva, comunicacional, y que la política pasa por otro lado. Vale decir, me parece que hay un posicionamiento inteligente de los candidatos. Uno busca, digamos, el consenso, otro busca más una política de confrontación, mano dura, mano blanda, en fin, hay diferencias importantes entre Patricia y Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ahora uno ve a una Patricia que está como en la ofensiva y más consolidada, la Ujú. reta tal vez corriendo de atrás. Hay una diferencia importante en los sondeos. La campaña de la reta tiene, la verdad, ahí sondeos muy importantes que marcan una paridad relativa. La campaña de Patricia, todo lo contrario, ve en ella una, digamos, una líder que tiene una ventaja significativa. Eso se va a dirimir solamente el 13 de agosto. Ujú. Lo importante acá es que uno vea Juntos por el Cambio experimentando algo nuevo. Nunca la oposición tuvo una instancia de estas características, porque Macri, si bien tuvo una primaria, recordemos, esto fue en el 2015, por un lado estaba Lenita Carrió, por otro lado, digamos, había un candidato radical importante, Ernesto Sanz, no electoral, sino políticamente. Ujú. Entonces Macri pasó digamos, esa elección sin despeinarse, ¿no? Sin Ujú. mucho problema. Ahora es distinto, ahora hay una puja entre dos candidatos que tienen una visión, me parece, bastante convergente en materia económica, a diferencia de cómo se hace, no qué se hace, Ujú. pero sí diferencias de estilo político muy significativas. Hoy el que no se Y va a despeinar es Sergio Massa, obviamente, y está por otro lado Javier Milei. Digo, lo que está claro, Sergio, es que los cuatro que aparecen, por decirlo así, como potenciales presidentes, todos son de centro derecha, diríamos, incluso algunos dicen más de la derecha que del centro. Y interesantemente, el kirchnerismo y la Argentina del kirchnerismo nos quiso llevar a un foro de Sao Paulo con toda esa izquierda de Bolivia, Venezuela y otros, y muchos tenían temor de que la Argentina iba hacia ese camino. Ahora, esto se ha dado proporcionalmente a que la pobreza ha aumentado, como dijiste, que la Argentina está mucho peor, mucho más polarizada, mucho más latinoamericanizada que lo que era justamente de otros países. Mientras otros evolucionan, nosotros involucionamos. Digo, es como una paradoja que cuando podría más el populismo, justamente frente a esa realidad de la pobreza, tener mayor incidencia, los candidatos son todos de centro derecha. eso tiene que ver con el cambio en la sociedad argentina. De la pregunta anterior me quedé con algo en el tintero, Miguel, y es que precisamente por el fracaso de la economía, hoy hay una demanda general, un consenso muy fuerte por resolver la cuestión de la inflación. El 92 y pico de la población, casi el 93, te dice, basta de inflación, ya no soporto más, pierdo plata, no tengo trabajo, el trabajo que tengo es precario, esto no puede seguir así. Entonces, eso se expresa, esta demanda de la sociedad se expresa en la oferta, siempre la política es mirarlo en términos de oferta y demanda, ¿no? Entonces, un candidato, por ejemplo, como Guado de Pedro, no tenía credenciales ni capacidad para responder a una demanda de bajar la inflación, porque él viene justamente del sector que toda su vida lo que hizo fue aumentar el gasto público, es decir, generar más inflación, no menos, generar más desconfianza, no confianza. Ahora, cuidado porque Massa es un candidato de un pragmatismo extremo. ¿Mm?
Es un candidato que negocia con Estados Unidos y con China al mismo tiempo. Eh, Habla con el fondo y habla con el Banco Central de China para utilizar los recursos de los swaps, de estos acuerdos entre bancos centrales para pagar al fondo, para utilizar esos recursos como reservas de un banco central que está exhausto. Con lo cual, bueno, un candidato de esas características, hoy es de derecha, mañana de centro, pasado de izquierda, nunca se sabe, ¿no? Entonces no es una crítica, es una descripción. Y probablemente eso le da a él una mayor capacidad de negociación en un contexto tan complejo como el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario. Entonces, Un- lo tuviste, por ejemplo, otro día más hablando con su par en Egipto. Egipto es un país que también tiene un problema serio con el Fondo Monetario. Y bueno, ambos podían coordinar, no pagarle al fondo para generarle un daño reputacional. Yo creo que es parte de la negociación, no lo van a hacer, pero se juntan, tienen una videoconferencia y si uno se pone los zapatos del fondo, lo mirás con preocupación, ¿verdad? Ujú. Por un conjunto de países que tienen alguna capacidad de daño porque combinados representan un porcentaje enorme de la cartera de deudores del Fondo Monetario. Ese es Massa, ¿no? Entonces, yo creo que es un político que utiliza todos los recursos a disposición para tratar de satisfacer, en este caso, sus intereses personales, los intereses del país, en parte, con lo cual yo no lo categorizaría como alguien de derecha, sino con algo que, bueno, es un término tal vez un poco amplio, versátil, que es el de pragmatismo, pero me parece que lo describe un poquito más, ¿no? Digamos, casi una descripción de esta Argentina que va hacia donde más le interesa y lo ideológico queda de costado. Sí. Wiñaski nos decía que la Argentina puede romper todos los manuales. Dijiste, la prioridad para la población es la inflación. Este ministro tiene una inflación que no puede dominar, pero con todo eso aparece como competitivo. ¿Final abierto, Sergio? Claro, fíjate en la narrativa de Massa, del gobierno en general, lo interesante no es lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. Es decir, Massa se presenta no como el candidato perdón, el ministro que bajó la inflación, sino como el ministro que evitó la hiperinflación. Hiperinflación que generó, en todo caso, condiciones para este mismo gobierno con el anterior ministro, ¿no? Pero bueno, eso pasa a un segundo plano, como si no tuviera nada que ver en haber emitido de forma discriminada y haber generado indudablemente entre eso la desconfianza, la falta de dólares, las condiciones para una eventual hiperinflación. Ahora, ¿la sociedad va a comprar eso? Bueno, hasta ahora, Miguel, lo que podemos afirmar es que Massa consolida el voto histórico del peronismo K en elecciones donde le va mal. Por ejemplo, en 2013, 2017, 2009 en su momento. En esas elecciones el kirchnerismo sacaba 30, 31, 32%. Por ahora Massa está en ese umbral. Tienen que intentar primero dar un paso y convertirse en un candidato como fue Scioli en su momento, en 2015, es decir, saltar el 38. ¿Por qué? Y porque de ese modo él fuerza una segunda vuelta. Todavía está lejos de eso, pero es el primer paso que tiene que lograr. Luego de consolidar el voto duro, bueno, volver a seducir a un votante independiente, medio, que ante las opciones existentes se define por el lado de este oficialismo. Si lo logra, bueno, vamos a una segunda vuelta. Si no lo logra, me parece que Juntos por el Cambio, ya sea Bullrich, Larreta, Bullrich, indudablemente tienen chance de ganar en primera vuelta, siempre que el candidato Milei no se convierta en un, digamos, candidato competitivo, siga en el umbral actual de 10, 12, 15%, ahí Juntos por el Cambio podría ganar en octubre. Bien, era justo la pregunta que venía de la incidencia de Milei en lo que puede ser la elección. Argentina siempre es entretenida, compleja, y la última es, claro, este diálogo que tenemos con vos es con un politólogo, alguien que además sigue encuestas y que mira y que analiza. El pueblo que está tan preocupado por llegar a comer a esta altura, ¿tiene tiempo y cabeza para escuchar estas cosas o en realidad vota por otras cosas y son mucho más concretas y esta discusión de capital no es la discusión del interior del país? Hablábamos antes que Argentina es un país más pobre, Miguel, es un país no solamente más pobre, sino más fragmentado, que tiene múltiples realidades. Y tenés razón, hay un segmento importante de la población que está desinvolucrada,
del proceso político electoral, del debate público. Hay un estudio muy interesante de la UCA que te recomiendo. Hoy salió algo en Clarín al respecto, que marca que hay un estado de ánimo muy singular. La gente está más triste, incluso más deprimida, más, digamos, con problemas de salud mental, mucho más ahora que en el pico del COVID. O eso dice la gente, se siente peor ahora que durante el momento más duro de la pandemia, y eso yo creo que influye muchísimo en el ánimo del votante. Hay un contexto en muchos segmentos de la Argentina de desesperanza, de falta de perspectivas, como que mucha gente tiró la toalla y tiene una opinión muy desesperanzada, muy negativa respecto del futuro próximo de la Argentina. En ese contexto, la verdad que la política no seduce, no atrae, no mueve el amperímetro. Con Eduardo D'Alessio hicimos un estudio, y esto por ahí, la verdad, podría generar algún miedo, y es que mucha gente define el voto, Miguel, los días previos a la elección, a veces horas antes de la elección, y algunos caminos o incluso en el cuarto oscuro. Y cuando uno pregunta, ¿y esto es un número relevante? Bueno, podría serlo, ¿no? 3-4% te dicen que definen en el cuarto oscuro, que es, por ejemplo, la diferencia en las últimas elecciones en Córdoba entre el que ganó y el que perdió. Es decir, es tal vez posible que en la Argentina el próximo presidente sea electo por gente que no tiene una reflexión, digamos, informada respecto de las opciones, sino que termina eligiendo por ahí, por el color de la boleta, la cara del candidato, por alguna cosa que le dijo alguien en la cola, en el cuarto oscuro o camino a la escuela. Así que, bueno, esta democracia que tenemos, Por descarte o por simplemente algo que le surgió en el momento, ni hablar del voto enojo que es el que más ha primado en tantos años. Sergio, siempre un placer enorme escucharte y bueno, esta Argentina te va a seguir dando trabajo, no tengo duda. abrazo muy grande, siempre a disposición. Hasta pronto. El consultor y politólogo Sergio Berenstein, hablándonos de esta Argentina que, claro, entre estos debates que tienen los que se dedican a la especialidad y la realidad de la gente, como él decía, de una Argentina mucho, mucho más pobre, y eso duele en la panza.